voy con el economista René Quevedo. Está en mi siguiente invitado. René, bienvenido a Next Noticias, como siempre. Buenos días. Pues con René Quevedo quiero hablar, pues, porque una de las grandes afrentas que tendrá que enfrentar el próximo presidente, sin lugar a dudas, es la economía. Esa pérdida de grado de inversión, un desempleo en aumento. Y don René, pues usted ha leído las propuestas y pues debe de parecerles algunas absurdas. Bienvenido, buenos días. René Quevedo, buenos días. Pues estoy con él. René Quevedo es mi siguiente invitado. René, buenos días. Buenos días Ahora, Fernando. ahora sí, René, bienvenido y buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días. Miren, yo creo que lamentablemente, bueno, estamos en la época de las promesas, ¿no? Pero lo curioso es que nosotros nos basamos más en emociones que en razones, ¿ok? Y obviamente el empleo es un tema clave, ¿no? Hoy la economía genera 22.000 empleos por mes, hoy. Que Sí, de hecho, el último informe de Mitradel de enero revela que tramitó 21.900 empleos, que es los nuevos contratos laborales, que es el mismo promedio del año pasado. El problema, y lo dije ya una vez en tu programa, no es generar los empleos, es sostener los empleos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el 75% de los empleos que se generan son temporales. ¿Ok? Los empleos indefinidos no duran. Como punto de referencia, en el 2019, el Mitradel tramitó 378.000 nuevos contratos laborales, pero solo se agregaron a la economía 52.040 nuevos empleos, todos informales. Así que la generación de empleo per se, ¿okay?, no será el problema. La sostenibilidad del empleo es el problema. Nuestra crisis laboral no es de empleo, es de confianza. Es claro. decir, entonces creo que en ese contexto, y hay algo que se agrega, obviamente perdimos el grado de inversión, tal y como se había Anunciado. pronosticado. Claro. Sí, porque las calificadoras de riesgo habían dejado muy claro que Panamá vale más con minería. Al darse el fallo con 25 violaciones a la Constitución, era solamente una cuestión de tiempo. Ahora bien, la novedad, por poner un nombre, obviamente, como digo yo, perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper. ¿Okay? Así que, desde el punto de vista técnico, el informe de Fitch es muy claro. Sin embargo, el informe de Fitch comienza diciendo: la pérdida del grado de inversión, palabras más, palabras menos, se debe al incremento de las presiones fiscales y de gobernanza Sí. agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora la gobernabilidad es un factor de riesgo crediticio, es decir, un factor de riesgo. Entonces, nosotros, para poder recuperar el grado de inversión, inclusive para generar empleo, necesitamos un país en paz. Entonces, obviamente, el próximo gobierno, gane quien gane, le va a tocar crear consensos, establecer puentes. ¿Okay? Creo que tenemos un país muy dividido. Y de hecho, la semana pasada, la ministra Doris Zapata de Mitradel anunció que producto de la pérdida, como resultado de la pérdida o del cierre de la mina, iba a haber un incremento de 1.5% en la tasa de desempleo, de 7.4 a 8.9. Eso significa, dado que nuestra población económicamente activa son más o menos 2.094.000 personas, eso significa que se van a perder 31.400 empleos. Sencillito, ¿ok? La pérdida, es decir, según Mitradel, el cierre de la mina representa la pérdida de 31.400 empleos, dicho por Mitradel, información oficial, tal y como se esperaba. Es decir, y era lógico, si con el cierre y con la finalización de los trabajos de ampliación se perdieron 62.000 empleos, de los cuales 21.000 fueron indirectos e inducidos, ¿okay? Era lógico que con una inversión mayor el impacto en el empleo indirecto e inducido iba a ser mayor. Así que 31.000 me parece lógico. Ahora, depende mucho de lo que haga el próximo gobierno. Claro. Máxime
que la economía está en una severa crisis de liquidez. ¿Okay? El gobierno le debe, que se sepa, 1.700 millones de dólares a los proveedores. Y los financiamientos bancarios al sector productivo en el 2023 fueron 2.700 millones menos que en el 2019. Eso significa, haciendo una matemática simple, que tenemos un déficit de cash en la economía de 4.400 millones de dólares. Ahora bien, mi preocupación es, simplemente porque no sé, ¿no? Y reconozco mi ignorancia, si va a haber esa plata para pagarle a los proveedores. Esa plata debería estar en caja. El próximo presidente, quien sea, debe poniéndose la banda presidencial y de una vez firmando los cheques para pagar eso. Entonces, eso se tiene que pagar en los primeros 100 días, ¿ok? En los otros 2.700, que no es, o sea, que es simplemente para tener los niveles de actividad del 2019, va a llevar un poco más de tiempo, requiere confianza. Si no hay confianza, la gente no va a pedir préstamos y mucho menos se los van a otorgar. Si yo no siento que me va a ir bien en un negocio, lo último que quiero es enredarme con un banco. Entonces, y dentro de esos préstamos es importante las pymes. Las pymes representan en el 2023 21% de todos los financiamientos, de los nuevos financiamientos bancarios. Entonces creo que el próximo gobierno, como digo a menudo, no ha agarrado el bate y ya tiene 2 strikes, ¿no? Es decir, tiene una situación fiscal sumamente complicada. ¿Y cómo generar empleo? Para generar empleo hay que inyectarle liquidez a la economía a corto plazo. Ya, ¿ok? Entonces, nuestra capacidad de crédito, ya andamos por 50.000 millones de dólares de deuda. Necesitamos inmediatamente establecer un plan de emergencia económica. El problema es que la estrategia del gobierno, nunca hubo una estrategia de reactivación económica del gobierno. La estrategia del gobierno fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada. ¿Okay? Levantamos el estado de emergencia económica un año, de emergencia sanitaria un año tarde, ¿ok? En una economía donde el 70% de los empleos son presenciales y adoptamos las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica. O sea, masacramos a más de 400.000 trabajadores formales del sector privado. Entonces, tenemos un reto todavía relativo al 2019. Tenemos 20.000 empleados asalariados menos, pero agregamos 36.000 funcionarios y 49.000 informales, de acuerdo a las cifras del informe laboral de la Contraloría de agosto del 2023, antes de las protestas. Entonces, realmente es una situación complicada. Sin embargo, yo tengo la absoluta confianza de que quien gane quien gane, va a llamar a una... O sea, el nombre, lamentablemente los términos que se han utilizado no son los, han sido de alguna manera pues prostituidos. Alianzas, concertación nacional, vamos a decirle concertación, que creo que es lo más lógico. Sí, llamar a todos, ¿okay? A todos, a los adversarios, y decir, señores, ¿cómo echamos esto para adelante? ¿No? Así que yo creo que tenemos un reto. Lamentablemente, pues se perdió el grado de inversión. Ahora, el grado de inversión se va a recuperar como consecuencia de lo que hagamos. Yo no me enredaría, aunque todas las campañas dicen que van a recuperarlo, pero eso, con suerte, el próximo gobierno lo recuperará como resultado de lo que haga. ¿Okay? Necesitamos disciplina, necesitamos transparencia y sobre todo pagar deuda. Ninguna economía puede funcionar con un Estado mala paga. Entonces creo que el reto es sumamente complicado y según vemos el informe de Fitch, ¿okay? Ahora la gobernabilidad, ¿okay? Para nosotros recuperar la confianza de los inversionistas internacionales, tenemos que recuperar la gobernabilidad, y lo cual me parece perfectamente lógico. Claro. ¿Qué seguridad jurídica puede prometer un gobierno que no puede abrir las calles? Entonces creo que, pero eso requiere diálogo, eso no es así de imponer. Así que, bueno, yo hago votos porque gane quien gane, pues todos los demás candidatos y todas las demás campañas se unen en la reconstrucción realmente de la economía y la reconstrucción de las fuentes de empleo. Ojalá así sea. Don René Quevedo, como siempre, un placer recibirte. Gracias por la invitación. A ti.